Hola amigos, imaginen conmigo por un momento que estamos viajando a la histórica ciudad de Constanza, en el sur de Alemania, situada en el extremo occidental del hermoso lago de Constanza, justo adyacente a Suiza. Esta ciudad universitaria, Constanza, cuenta actualmente con aproximadamente 83,000 habitantes y fue la sede de la diócesis católica romana de Konstanz durante más de 1200 años. En la actualidad, si caminamos una corta distancia de la ciudad vieja, llegamos a un vecindario bastante moderno con casas a lo largo de la calle pavimentada y bancas de parque, varias bancas bien ubicadas sobre un césped verde. Y avanzando por la calle, nuestro ojo capta una pequeña isla de vegetación en medio del camino. Acercándonos, notamos una enorme roca en esta pequeña isla. Tallado en letras doradas en un lado de la roca, vemos el nombre de Johann Hus, es decir, Juan Hus o Hus, 6 de julio de 1415. En el otro lado vemos otro nombre, Hieronymus von Prag, es decir, Jerónimo de Praga, 30 de mayo de 1416. Esta piedra conmemorativa de piedra caliza negruzca fue financiada por donaciones y se inauguró el 6 de octubre de 1862. De hecho, debo decirles, he estado ahí. La he visto. Me he impresionado personalmente por lo que ocurrió ahí. Saben, cada año es el sitio de una conmemoración anual de Juan Hus y Jerónimo de Praga. ¿Quiénes eran estos dos hombres y por qué están conmemorados con piedra caliza negra? Hus y Jerónimo, como Wycliffe, fueron precursores de la Reforma. Su trabajo se extendió por Bohemia, un país que ahora se conoce como la República Checa, y más allá, al llevar las verdades salvadoras que se encuentran en las Escrituras a miles de personas en Europa. Juan Hus nació el 6 de julio de 1373 en un hogar campesino. Su padre falleció poco después del nacimiento de Juan, dejando a su pobre viuda para criar sola a su hijo. Su madre era una mujer temerosa de Dios que ayudó a inculcar la fe en su hijo. Ella creía en la educación y animó a su hijo a asistir a la Universidad de Praga, donde recibió una beca completa. Antes de dejarlo en la universidad, ella se arrodilló junto a su hijo, orando para que Dios estuviera con él y para que lo protegiera de las pruebas que sin duda enfrentaría. Poco se dio cuenta en realidad de cómo serían contestadas sus oraciones. Hus fue un destacado erudito y pronto se ganó el respeto de todos. Después de completar sus estudios, ingresó al sacerdocio y pronto fue invitado a unirse a la corte del rey. También fue nombrado profesor y más tarde rector de la Universidad de Praga. En poco tiempo, Hus se convirtió en el orgullo de Bohemia y fue conocido y respetado en toda Europa. Varios años después de convertirse en sacerdote, Hus fue nombrado predicador en la capilla de Belén en Praga en 1402. El fundador de esta capilla dio gran importancia a que los servicios se celebraran en el idioma del pueblo en lugar de latín. Llevar a cabo servicios en bohemio había sido una práctica común y la Biblia se tradujo a ese idioma muy temprano. Pero cuando Gregorio VII ascendió al trono papal, emitió una bula que prohibía que el culto público se realizara en lengua bohemia. Sin embargo, en algunos lugares los servicios todavía se llevaban a cabo en el idioma nativo. Jerónimo, quien más tarde trabajaría cerca de Hus, estudió en la Universidad de Oxford en Inglaterra y regresó a Bohemia con los escritos de John Wycliffe.
Cuando regresó a Praga, Jerónimo conoció a Hus, quien se había familiarizado con los escritos de Wycliffe y se había convertido en un firme defensor de la palabra de Dios. Juntos, estos dos hombres, Hus y Jerónimo, difundieron las enseñanzas de las Escrituras en su tierra natal y más allá. Jerónimo era el orador más talentoso. Sin embargo, Hus era un hombre de carácter firme y Jerónimo lo admiraba como líder espiritual. Una de las principales enseñanzas de Hus y Jerónimo fue que los preceptos de las Santas Escrituras, transmitidos por el entendimiento, han de dirigir la conciencia, o en otras palabras, que Dios hablando en la Biblia, y no la Iglesia hablando por medio de los sacerdotes, era el único guía infalible. Por supuesto, esto iba directamente en contra de las enseñanzas de la Iglesia Católica, y en poco tiempo estos reformadores sintieron la ira de Roma. Se convocó un concilio general para reunirse en Constanza para abordar una serie de problemas que enfrentaba la Iglesia, incluidos 3 papadas rivales en lo que se conoció como el Gran Cisma, y también para erradicar la herejía potencial. Juan Hus, o Jan Hus, fue llamado a comparecer ante el consejo, aunque le habían prometido un salvoconducto. Poco después de llegar a Constanza, fue arrestado y puesto en una húmeda celda de calabozo. Al enterarse de la difícil situación de Hus, Jerónimo partió hacia Constanza, pero una vez que llegó a la ciudad se dio cuenta de que no había nada que pudiera hacer para ayudar a su amigo. Al intentar huir, fue arrestado y también colocado en una repugnante celda de prisión. Hus al menos fue llevado ante el concilio, donde se le pidió que se retractara de sus doctrinas o sufriera la muerte. Aunque debilitado por la enfermedad y el encarcelamiento, Hus defendió audazmente la verdad y aceptó el destino de mártir. Cuando se le presionó para que renunciara a sus errores, pidió: ¿a cuáles errores, dijo Hus, debo renunciar? De ninguno me encuentro culpable. Tomo a Dios por testigo de que todo lo que he escrito y predicado ha sido con el fin de rescatar a las almas del pecado y de la perdición. Y por consiguiente, con el mayor gozo, confirmaré con mi sangre aquella verdad que he anunciado por escrito y de viva voz. Fue condenado y llevado a la hoguera, en un lugar ubicado a las afueras de la ciudad. Cuando las llamas comenzaron a arder en torno suyo, principió a cantar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y continuó hasta que su voz enmudeció para siempre. Después de pasar varios meses insoportables de tortura en la mazmorra, Jerónimo corrió la misma suerte que Hus y fue quemado en el mismo lugar a las afueras de la ciudad, donde la roca negra se erige hoy como testigo silencioso de estos 2 mártires. Aun cuando pasaba gente y automóviles, la gente no sabía qué ocurría ahí. Incluso los enemigos que presenciaron la ejecución de estos 2 hombres quedaron impresionados por su actitud tranquila. Un firme partidario del Papa lo escribió así: ambos se portaron como valientes al aproximarse su última hora. Se prepararon para ir a la hoguera como se hubieran preparado para ir a una boda. No dejaron oír un grito de dolor. Cuando subieron las llamas, entonaron himnos y apenas podía la vehemencia del fuego acallar sus cantos. Amigos, hoy hemos visto solo la superficie de la historia de estos 2 grandes hombres piadosos, hombres que personalmente aprecio lo que ellos hicieron, su lealtad a Dios. Les recomiendo encarecidamente a leer más sobre ellos en el capítulo 6 del inspirador libro El conflicto de los siglos. Si aún no tienen una copia de este maravilloso libro, pueden descargar su copia gratuita en greatcontroversyproject.org hoy mismo. Al considerar la fidelidad de Hus y Jerónimo
y muchos otros que han sido martirizados por Jesús, recordemos el hermoso texto de Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oremos juntos ahora mismo. Padre, gracias por inspirar a estos grandes reformadores, Hus y Jerónimo, no solo a defender la verdad, sino incluso a morir por la verdad y morir cantándote alabanzas. Señor, ayúdanos a ser tan fieles como ellos. Danos fortaleza mientras miramos hacia el futuro y los desafíos que enfrentamos cuando las personas intenten de alguna forma desalojar nuestra creencia en la santa palabra de Dios y solo en la palabra. Ni la tradición humana, ni el humanismo, ni las ideas de la filosofía, sino solo la palabra de Dios. Ayúdanos a ser fieles y fieles a tu palabra, como lo fueron Hus y Jerónimo y muchos otros. Gracias por su ejemplo. Vive dentro de nuestros corazones a través del Espíritu Santo y ayúdanos a defenderte a ti y a la verdad bíblica. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amen.